Esto es Biblia Gráfica Color. Bienvenidos a este segundo video, segunda clase de Biblia Gráfica Color. Con la gráfica y con el color hacemos sencillas y fáciles de recordar cosas que no lo son tanto. En el primer video nos basamos en un esquema gráfico de 3 pelotitas, sacado de Graham W. Scroggie, ese autor escocés al que le debemos tanto, que hacía muy fácilmente visibles y recordables grandes verdades de la cronología de las Sagradas Escrituras. En esta segunda sesión nos abocaremos solamente a la primera de esas pelotitas, a la que tiene que ver con el Antiguo Testamento. 4000 años de historia del Antiguo Testamento, divididos en 3 grandes partes. El primero, historia de los comienzos; el segundo, historia de los patriarcas; y el tercero, historia de Israel. El primero abarcaba desde Génesis 1 hasta Génesis 11, el segundo abarca de Génesis 12 hasta Génesis 50, y el tercero abarca desde Éxodo capítulo 1 hasta Malaquías capítulo 4, o sea, el resto del Antiguo Testamento. Hoy nos abocaremos al primero, solamente el primero, historia de los comienzos. En la historia de los comienzos hay solamente 4 eventos importantes, a saber, la creación, la caída, el diluvio y Babel. Los 4 eventos principales que se mencionan en este sector. La creación, Génesis 1 y 2. La caída, Génesis 3. El diluvio, Génesis 6. Y Babel, Génesis 11. Y nada más que eso. Esquemáticamente es muy sencilla esta parte, como todas las partes, por lo menos en la forma en que nosotros las presentamos aquí. El relato de la creación tiene la estructura de una semana de días de 24 horas, según lo que yo creo. 6 días de trabajo de 24 horas y un día de descanso de 24 horas. Está detallado en Génesis capítulo 1, el devenir de estas creaciones, y luego se explica, se extiende un poquito más en Génesis capítulo 2, básicamente con los detalles en cuanto a la creación del hombre y de la mujer, que es el último evento, el clímax de la creación de Dios. Así que enseguida comenzaremos con el relato pormenorizado de estos 6 días de creación. Pero antes de entrar en ellos, tenemos que decir que Génesis 1.1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y Génesis 1.2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Debo aclarar que Dios no hace nada desordenado y vacío. Todo lo que Dios hace tiene orden y tiene contenido. Lo que pasó es que, según unos estudiosos de la Biblia que me merecen total confianza, especialmente de la cultura hebrea, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 sucedió lo que ellos dieron en llamar un cataclismo. ¿Qué fue esto? Bueno, Apocalipsis capítulo 12, que es uno de los paréntesis que no son históricos, o sea, que no son cronológicos de Apocalipsis, sino que fueron puestos ahí como paréntesis propiamente dichos, narra una rebelión de ángeles que hubo en el cielo, a causa de lo cual Lucifer fue echado de ahí con la tercera parte de los ángeles, el gran dragón. Los echó, fueron echados de ahí, y según estos estudiosos, se vinieron a la tierra e hicieron ese desastre que ocurrió después de la creación de los cielos y la tierra. Es decir, que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 ocurrió este evento catastrófico que explica el porqué del desorden. Es decir, el desorden no es atribuible a Dios y a su creación, que es perfecta, sino que es atribuible a esta desobediencia, a esta rebelión en las regiones celestes, que trajo como secuela este desastre que ocurrió en el planeta. Entonces acá viene el primer día. El primer día Dios creó la luz,
¿Qué es la luz? No sé. Y no solamente no sé, sino que no sé si alguien sabe. Y no solamente no sé si alguien sabe, sino que estoy seguro que todavía no se sabe lo que es la luz. Algunos dirán que son partículas, otros dirán que son ondas, otros dirán que son espectros electromagnéticos de cierta frecuencia. La teoría de la relatividad de Einstein hizo su aporte al asunto, luego el asunto de la física cuántica le agregó otro poco y le complicó un poco más, pero todavía no sabemos qué es la luz. Sí sabemos que el relato es de días de 24 horas cuando todavía no hay sol ni luna, pero yo creo que realmente fue así y esa información me basta. Luego viene el día 2, la separación a través de lo que se llama la expansión del agua que hay en el cielo con el agua que hay en la tierra. A la expansión yo la llamaría atmósfera. Abajo del agua en estado líquido y, si se quiere, en estado sólido, si es que en ese momento ya existían los casquetes polares, pero agua al final. Luego viene el día 3, el día en que Dios hace juntarse la parte sólida por un lado, la parte líquida por otro, y crea la vida vegetal, es decir, todo lo que hay de naturaleza verde es creado en el día 3. Fue la tarde y la mañana, dice el día 3. Recordemos que todavía no hay sol, hay luz, pero no hay sol ni hay luna, es el día 3. Luego viene el 4 día. En el 4 día se crean las galaxias, todo lo que es de las luminarias del cielo, entendiéndose por eso soles y planetas, nebulosas, en fin. Y ahí se identifica la luz mayor para que reine en el día, dice, ese es el sol, es una concepción geocéntrica del sistema, y la luz menor, la luna, para que rija en la noche. Entonces ahí los días pasan a ser regidos por el sol. En esto hay comentadores que hacen un paralelo que a mí me gusta mucho, y es el siguiente. De la misma manera que el sol fue creado en el 4 día, el profeta Zacarías dice que nacerá el sol de justicia, refiriéndose al Mesías, al Señor Jesús, que vino, como vimos en el video pasado, al final del 4º milenio, es decir, que fue concebido por gracia del Espíritu Santo al fin de la última parte de las 4 que vimos del Antiguo Testamento en el video pasado. Nació el sol de justicia en el 4º milenio de historia de la raza humana sobre la tierra. Después tenemos el 5.º día, el día de la creación de la vida animal en el aire y en el agua. Entonces acá Dios diversifica todo. Por la palabra de Dios se crean todas estas cosas. En latín, en las versiones latinas se decía Fiat, por eso de ahí la marca de automóviles y todo eso, Fiat Luz, sea la luz. Cuando Dios dice sean los animales, multiplíquense, señoreen, etcétera, etcétera. Dios da órdenes y según esas órdenes, esos animales se van creando y comenzando a reproducirse. Finalmente viene el 6.º día, el día en que Dios crea la vida animal en la tierra. Y también crea al hombre y luego hace a la mujer. Nadie sabe qué es la vida, ni en aquel momento, ni en este momento, y yo me imagino que nadie sabrá. Dice el doctor Billy Graham en uno de sus libros que el día que los hombres en sus laboratorios estén a punto de saber qué es la vida, entonces vendrá el Señor de los cielos con el ramillete de llaves en las manos en la mano y les dirá: señores, es hora de cerrar. Es una cosa que está vedada para el conocimiento de Dios. Dios creó al hombre y lo hizo entrar en un profundo sueño, y de ahí sacó la mujer. Y así creó la primer pareja. Varón y hembra los creó en el 6.º día. Luego vino el descanso, después que creó todo. Dice que reposó el 7.º día. Por eso santificó el 7.º día, y en los 10 mandamientos, cuando se hace el raconto de lo que Dios quiere que el hombre haga, dice simplemente: acordate del día de reposo para santificarlo. La palabra
Sábado en hebreo se dice Shabbat, y es por eso que el día de reposo original es el sábado. Los cristianos, evangélicos y católicos, lo hemos cambiado para celebrar el día de la resurrección del Señor. Si bien en inglés el domingo se dice Sunday, es el día del sol, una denominación que tiene la etimología de la palabra, le da un colorido pagano. En castellano y en portugués tiene que ver con el día del Dominus. Dominus en latín significaba Señor, es decir, día del Señor. En realidad, el hecho de cuál sea el día tiene para mí una importancia secundaria. Si yo pudiese, yo descansaría como descansaban los judíos, es decir, a partir del viernes a las 6 de la tarde, entrada del sol, hasta las 6 de la tarde del sábado. Yo creo que desde el punto de vista de, de las fuerzas cósmicas, electromagnéticas, lo que hay, no sé qué es lo que hay, yo creo que sería lo que más bendición traería. En realidad lo que hago es descansar los domingos, porque así descansamos en Occidente. Pero yo digo que lo principal es que el mandamiento de Dios es 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo de esos 6 es descanso para Jehová tu Dios. O sea que si hay alguien que es chofer o que es sereno y que no puede descansar ni el sábado ni el domingo y descansa el martes, él le cumple igual con el mandamiento, porque la idea es, para que el cuerpo trabaje bien, trabajar 6 días y descansar 1. Trabajar 6 y descansar 1. Este es el resumen del relato de la creación. Es un relato que da la gloria a Dios, lleva la firma de Dios. Yo lo creo así tal cual. El poco estudio científico que he tenido no me ha movido de mi fe original en la inspiración y en la inerrancia de las Escrituras. Para mí, esto es palabra de Dios. Creo en la inerrancia de las Escrituras, en su inspiración verbal, y así lo creo y así lo enseño. Y esto me da mucha paz, porque esto es inamovible. No depende de la información científica del día, del momento. Es simplemente que creo en que mi Padre Celestial diseñó todo esto como un hábitat ideal para ponernos a nosotros, que somos sus hijos y sus criaturas, en esto que, a pesar de que lo hemos estropeado con el devenir de los años, con el mal uso, con el abuso, con el ensuciamiento del hábitat, igualmente Dios lo sigue dejando lindo igualmente para nosotros, igualmente sigue siendo sustentable. Lo estamos haciendo pelota, pero igualmente podemos vivir en él. Fue hecho por las manos de Dios. Por eso, ante cada uso que hacemos de los recursos naturales que Él nos da, debemos engrandecer su nombre, bendecir su creación, usarlo con gratitud a Él, porque esto lleva el sello y la firma de las manos de Dios. Luego pasamos de la creación, Génesis 1 y 2, a la caída, Génesis 3, donde Satanás tienta a Eva y consigue a través de eso que Adán también desobedezca al Señor en el único mandamiento que tenían. Tenían una gran cantidad de cosas para disfrutar, tenían la orden de señorear, trabajar, pasarla bien, y un solo límite. Podían comer de todo árbol, pero había uno del cual no debían comer, que era el árbol de la ciencia o conocimiento del bien y del mal. Para mí no era un árbol especial, para mí lo importante era que ellos hicieran caso de ese límite, único límite que les puso el Señor. Entonces la caída es el segundo evento, Génesis capítulo 3. Y acá se muestra cómo el diablo hace para tentar a los seres humanos a desobedecer la palabra de Dios. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, se da textualmente la orden de Dios: de todo árbol, de todo fruto de árbol del huerto podrás comer, excepto de ese. En Génesis 3.1 viene la serpiente, encarnación de Satanás, preguntando: con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol. Ya mintió, Dios no había dicho eso. Lo mismo, la misma estrategia repitió con el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Mateo 3, 16, 17, están las palabras de Dios el Padre,
con referencia al Señor Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y ya en Mateo capítulo 4, o sea, otra vez en el capítulo siguiente, en la creación, en capítulo 2 se narran las palabras de Dios con el límite. Capítulo 3 viene el diablo a contrariar esto. Mateo 3, están las palabras de Dios, mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Mateo 4 enseguida viene el diablo diciendo, si eres hijo de Dios, haz esto o lo otro. La misma estrategia. Son tres grandes áreas. Se dan las tres características del fruto. Bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Dice el apóstol Pablo que nosotros, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, porque no ignoramos ninguna de sus maquinaciones. Estas maquinaciones, esquemáticamente, estas tres grandes áreas son las que él probó también. No solamente con Eva, sino también con David, con Salomón y con el Señor Jesús. Tres tentaciones, que son también las tres categorías de tentaciones que nos da el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 y siguientes, donde dice específicamente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero simplemente salientar, destacar la diferencia entre lo que es del mundo, que él lo califica como deseos, simples deseos, y lo que es de Dios, que él califica como voluntad. Es decir, unas cosas son los deseos. Por eso toda desobediencia produce siempre insatisfacción, porque en el fondo no es más que eso, son deseos. Y por eso el hecho de decidir seguir la voluntad de Dios implica la realización personal de estar en el camino de aquel que realmente tiene la voluntad de hacer las cosas. Aquí también se dan las primeras claves de lo que es el traspaso del poder en el mundo. El poder lo detenta el Señor Dios creador y sustentador. En Génesis 2 se lo traspasó legalmente a Adán. Dijo señorear, dominen. O sea, Dios manda al hombre dominar, le da dominio. En Génesis 3 el hombre tontamente, al hacer caso de su mujer que ya había hecho caso de la serpiente, tontamente traspasa ese poder al diablo, y esa es la razón principal o la única por la cual el mundo está, el planeta está en el desastre en que está, porque el diablo detenta un poder que legalmente le fue dado por aquel que legalmente lo tenía, que era Adán, al cual legalmente Dios el Creador se lo había traspasado. Ahora, si podés entender lo que sigue, yo creo que esto te puede cambiar la vida. Toda persona humana nace y vive bajo ese poder, excepto aquel que no le hace caso. ¿Y cuál fue la única persona humana que nunca le hizo caso al diablo? Fue el Señor Jesús. Nunca pisó el palito, nunca pecó, nunca quebrantó ningún mandamiento. Y el diablo, tratando de que él en algún momento al menos tuviera un pensamiento de contradicción a su padre, de rebeldía o de queja, lo llevó, lo torturó hasta el final, hasta que le quitó la vida, y ahí metió la pata. Ahí fue el gran error de Satanás, matar al único a quien no tenía derecho legal de matar. En el Antiguo Testamento hay un versículo que dice, el alma que pecare, esa morirá. Yo pequé, yo merezco morir. Pero Jesús de Nazaret nunca pecó y no merecía morir. Y el diablo lo asesinó. Y al asesinarlo perdió. ¿Por qué? Dice el pastor pentecostal norteamericano Pablo Pilheimer que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, derrotó al diablo en dos aspectos muy bien diferenciados. En primer lugar, lo derrotó en un sentido dinámico, porque demostró que se puede vivir 33 años sobre la faz de la tierra y nunca hacerle caso. Entonces el diablo nunca tuvo poder sobre él. Y en segundo lugar, lo derrotó en un sentido jurídico, legal, porque al asesinarlo a él, el diablo mató a la única persona a quien no tenía derecho legal de matar, y ahí perdió.
pasó de ser príncipe del universo, el que mandaba en el universo, a ser simplemente reo de homicidio. Y ahí está también la base sobre la cual el Señor Jesús lo venció. Toda la vida cristiana es una lucha para no caer en tentación. Y en esa lucha estamos todos los días. Y en la medida en que tenemos victoria sobre esa lucha, en esa medida nuestra vida tiene sentido, en esa medida tenemos alegría, en esa medida tenemos paz, aunque nos privemos de muchas cosas que los demás tienen, pero si hacemos caso del que manda, seremos entonces personas que llevan dentro la paz del Señor y que vamos con el Señor para aquel lugar a donde el Señor nos lleve. Gracias por seguirnos hasta aquí y te invitamos a seguirnos en nuestro próximo estudio. Que la gracia y la paz del Señor estén con vos. Esto fue Biblia Gráfica Color.